sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 31 de agosto de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Comenzamos ya con las informaciones del día de hoy. El presidente interino Juan Guaidó sostuvo este domingo en un mensaje al país a través de las redes sociales que la unidad en torno a los poderes legítimos es la única ruta para derrotar y salir del régimen de Nicolás Maduro. El ejercicio de la mayoría, el ejercicio y la movilización, la protesta, la exigencia, que tiene varios ángulos. Todos estamos además muy claros que en este momento Venezuela no está ni para caracterizaciones ni para diagnósticos, sino para acciones. ¿Y qué acciones pueden tener carácter no simbólico? Por cierto, que algo muy importante, en este momento no hay planteado ningún tipo de consulta para ampliar un mandato que, por cierto, tiene que ver con carácter constitucional. De la Universidad Central de Venezuela, la Cátedra Constitucional, tiene un papel de trabajo muy claro donde deja en este momento la situación legal, constitucional y la base, no solamente del Parlamento, sino la pretensión de un fraude de la dictadura. Eso no es materia en este momento de discusión. Lo que es materia de discusión, lo que es materia en este momento para los venezolanos es cómo salir de la dictadura, es cómo lograr los objetivos planteados. En ese sentido, también tenemos la propuesta en varias direcciones. Uno, lo que tiene que ver con la movilización. Dos, la posibilidad de una consulta que le responda a la gente cómo salir de la dictadura, que amplíe el espectro de participación internacional y, por supuesto, la atención a la emergencia. En este sentido, el presidente interino Juan Guaidó anunció que esta semana espera firmar el pacto unitario con todos los sectores de la sociedad que han participado en la consulta. Así sucedió en el 2015, así sucedió en el 2018 con la recuperación de la dictadura, y este va a ser el momento de aglutinar a todos. Así que en este momento, sumar actores, intentar de nuevo con las voces críticas e incluso sumar a los que están todavía hoy por ser además consultados, como por ejemplo el equipo de ANCO, el equipo por ejemplo de el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, que está agendada la reunión para el martes, también con los alcaldes y gobernadores que quieran sumarse en este momento a este proceso. Acuerdos mínimos, repito, muy sencillo, que ciertamente en las voces y en las diferencias a veces hay más eco, pero hoy, en este momento, 90% de todas las organizaciones que acabo de narrar, evidente, con el cese de la usurpación, no avalar, por supuesto, el proceso de fraude de lo que pretende la dictadura, por supuesto, la necesidad de la unión y ampliar la base de acción y de toma de decisiones con el pacto unitario, la ampliación en materia de cooperación internacional y acción internacional. Y con esto también aprovecho que el día jueves tendremos una rueda de prensa en conjunto con nuestros aliados internacionales para anunciar algunos avances en materia de presión internacional. Entre tanto, el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, anunció este domingo que el apoyo internacional que precisan los sectores democráticos del país solo se logra con la unidad en torno a Juan Guaidó y a los poderes legítimos. Story indicó que hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática.
Insistió en que quienes piensan en participar en las elecciones que convocó el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre no deberían venderse barato. Así hacía referencia al ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien no puede participar. Por otra parte, y aunque no la mencionó de manera directa, pareció responder a las inquietudes expresadas por la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, cuando señaló que hay personas que solo piensan en un plan B, que piensan que solo en que va a llegar el momento mágico de una intervención militar, y esto es muy dañino, agregó Story. También dijo que hay muchas personas que lanzan bombas desde el banquillo o al margen de las cosas con sus ideas fantásticas, mientras que el presidente Guaidó sigue construyendo un movimiento cívico, social y político. Resaltó además que este no es el momento de autoatacar a la oposición democrática, porque eso les aleja de la razón. Por el contrario, enfatizó en que en este momento se requiere de unir esfuerzos, trabajar en conjunto y ver cómo se puede aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. 9:07. Perkins Rocha, abogado y ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, destacó que no se explica cuál es el objeto de la consulta a todos los sectores que lleva adelante el presidente interino Juan Guaidó. No está claro que el 16 de julio los venezolanos votamos por más de 7 millones por un gobierno de transición, un gobierno de emergencia nacional. No está claro que el estatuto para la transición, el cual él firmó como diputado de la Asamblea y presidente del Parlamento, fijó una ruta electoral, el cese de la usurpación y posteriormente un gobierno de transición para poder arribar a unas elecciones libres. Es decir, a 120 días para que todavía finalice el periodo de esta Asamblea, faltando 120 días y después de 17 meses vas a volver a consultar a los venezolanos. Esa es, digamos, la ruta de consulta que todos tenemos. No es suficiente lo que está ocurriendo en las calles venezolanas con el hambre y la pandemia, no es suficiente con el colapso que hay general en el país. O sea, ¿qué mayor consulta puede haber que lo que ya se ha hecho en el pasado inmediato y sobre lo que la calle está pidiendo directamente, que es una respuesta sobre el cese de la usurpación? A las 7:20 de la mañana, el ex magistrado Perkins Rocha afirmó que las críticas y el rechazo que expresó María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, a esta convocatoria, demuestran que la agenda propuesta por Juan Guaidó no tuvo un total consenso dentro de la oposición. No puede haber una unidad construida sobre objetivos que no estén compartidos. Y el objetivo es lo que están expresados en el Estatuto para la Transición, que pasa por una primera alcabala, cual es lograr todos los esfuerzos para el cese de la usurpación. Es lógico que todos los que suscribieron ese Estatuto de la Transición, tanto internamente en la Asamblea como políticamente, factores aliados, hay una unidad. Ahora, la unidad debe construirse, y es otro de los planteamientos, debe construirse sobre la base de unos códigos de conducta. No todos pueden estar en esa unidad. Los que han remado en contra de la salida de Maduro y del régimen que lo soporta, no pueden estar en esa unidad. Es un poco los planteamientos que siento que en la calle los ciudadanos también hacemos al señor Guaidó, y ella lo que ha hecho es interpretarlo cabalmente, ¿no? Entre tanto, Nelson Chiti Larroche, abogado constitucionalista y profesor universitario, reiteró que los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, convocados por el régimen, no pueden ser catalogados como un proceso electoral. Como quiera que todo el procedimiento que ha visto el asunto, el ente que convoca, las referencias constitucionales y legales, ha sido sistemáticamente un quebrantamiento de la normativa. Y desde luego, si no es el ente competente quien convoca, aquel que corresponde de acuerdo a la Constitución, y nos estamos refiriendo
a la Asamblea Nacional eligiendo al CNE, que a su vez, siguiendo la normativa establecida tanto en la Constitución como en la ley electoral, habría sido el resultado de un comité de postulación. En fin, yendo a todas y cada una de las fases que el asunto supone, encontramos que hay un proceso írrito, un proceso que no puede ser considerado válido, y desde luego ni siquiera podemos darle la entidad, la calidad, la cualidad de elección, sino que por el contrario tendremos simplemente que decir que es una suerte de simulacro y que en ningún caso adquiere o reviste validez. A las 7:20 de la mañana, el abogado constitucionalista Nelson Chiti Larroche destacó la inclinación oficialista que tiene este Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos dicho que hay allí. Hemos diagnosticado, por decirlo así, ese proceso y hemos evidenciado fallas estructurales severas que lo despojan de alguna cualidad y de alguna calidad democrática, y sobre todo no puede constituirse una expresión de la soberanía nacional lo que está lleno de sesgo, porque como bien dice la Constitución, y tú lo sabes, pues el titular de la soberanía, de la decisión, de la autodeterminación, de la significación política que de la deliberación pasa a la decisión es el pueblo. Cuando tú alteras, mediatizas, cuando tú desvías, manipulas esa serie de elementos que aseguran el principio de la soberanía, pues evidentemente daña, perjudica el resultado final. Por su parte, el también abogado constitucionalista Tulio Álvarez cuestionó la atribución que le dio el Tribunal Supremo de Justicia oficialista a este CNE Express para organizar estas elecciones sin tomar en cuenta las normas que establece la Constitución Nacional para realizarlas. De acuerdo a la Constitución, ningún proceso electoral se puede producir antes de que hayan transcurrido 6 meses de cualquier cambio en la regulación, y este proceso fue convocado así. Inclusive se inició antes de ser convocado, porque ellos tienen como objetivo político, también en una situación para ellos de todo o nada, hacer cualquier proceso que les permita algún maquillaje internacional. Ahora, ese maquillaje, no vaya a creer nuestros oyentes que se refiere a que la comunidad internacional crea que hay un proceso legítimo en Venezuela. Ya la comunidad internacional se pronunció en el mes de junio. El grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos indicaron que no iba a haber observación internacional por todos los vicios del sistema, sino que ellos lo que pretenden es transmitir la posibilidad de un entendimiento nacional que solucione la crisis en Venezuela. 9:15. En este sentido, a las 7:40 de la mañana, el abogado constitucionalista Tulio Álvarez destacó que este plan del régimen está en plena ejecución. Es decir, Maduro va a anunciar que la oposición política en Venezuela está negociando, está sentada, está participando, hay una salida electoral y en consecuencia deben ser flexibilizadas las medidas tomadas por la comunidad internacional, debe haber una participación política. Es decir, están tratando de buscar algún punto de normalización en una situación que no es normal, porque se trata de una usurpación brutal. En consecuencia, no hablemos nunca de elecciones con relación al 6 de diciembre. Ese es el punto
neurálgico del documento y además denuncia desde la perspectiva de un proceso electoral ordinario el control mediático. Medios como el tuyo son una excepción en Venezuela y todos nosotros lo sabemos. El tema del control del sistema automatizado, donde no hay auditoría y donde no hay participación de los factores democráticos, hay presunción de fraude. El cohecho y fraude en el registro electoral, el control y militarización de todo el proceso, la intervención de los partidos políticos más importantes, comenzando por Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y otros muchos partidos, incluyendo partidos que apoyaron alguna vez a este régimen. 9:17. Este lunes comienza la nueva semana de cuarentena radical en todo el país. Por su parte, el régimen informó que en las últimas 24 horas se registraron 922 nuevos casos de COVID-19 y 6 fallecidos más, con lo cual el país llega a 45.868 contagios confirmados y 381 muertes por esa pandemia. Entre tanto, otros 4 médicos fallecieron este domingo por complicaciones asociadas con el COVID-19, confirmaron los gremios de la salud y las autoridades. En el estado Táchira falleció el doctor Andrés del Orbe, ginecobstetra. En el estado Bolívar falleció la doctora Miguelina Rivera, quien era médico integral. En el estado Anzoátegui falleció el médico Pedro Cedeño, quien estaba en cuidados intensivos del Hospital Luis Racetti de Barcelona. También falleció este domingo el residente de posgrado del estado Zulia, Maudlin Oliveros, de 30 años, quien trabajaba en el Hospital General del Sur y murió en el Hospital Universitario de Maracaibo. Por su parte, tenemos que la Sociedad Venezolana de Infectología aseguró que al menos 40% de los infectados de COVID-19 no desarrollan síntomas, por lo que no requieren ningún tipo de tratamiento, solo aislamiento en casa. Sobre los casos leves o moderados, lo más importante es aliviar los síntomas como fiebre, malestar y dolores, y se requiere de acetaminofén o AINES tipo ibuprofeno. Tratamiento para tos, reposo, comer bien, abundante líquido y cumplir el aislamiento. Aún así, insisten en que lo más importante es consultar al especialista y no automedicarse. 9:19. En otras informaciones tenemos que en nuestro país crecen los enfrentamientos entre bandas y cuerpos policiales en el marco de la pandemia. Los detalles de esta información con nuestros colegas de La Voz de América. Durante los últimos días, en operativos de fuerzas mixtas realizados en contra de bandas delincuenciales, se han registrado varios heridos y un policía fallecido. Ante tal situación, el criminólogo y activista de derechos humanos Pedro Contreras manifestó que en Venezuela actualmente se está viviendo un estado denominado en el derecho constitucional como fallido, donde la anarquía prima sobre los derechos fundamentales del hombre. Y lo que hemos visto es que mientras no exista un Estado que fundamente su actuación en organismos internacionales, un Estado que fundamente su actuación en el Estado de Derecho que está consagrado en la Constitución, vamos a seguir viendo este control de grupos irregulares que existe sobre el territorio venezolano. En la población venezolana, consultados por La Voz de América, coinciden en que hay mucho temor en estar en las calles, consideran que no están haciendo lo suficiente para lograr el orden y en casos hay complicidad. Y hay muchas residencias en las cuales se comete un crimen y cuando una persona llama a la autoridad, esta es la principal que le dice, mira, fue esta persona la que me llamó. Yo estoy tan susceptible a todas esas cosas que prefiero a veces no enterarme. Sin embargo, el ministro para Relaciones Interiores, Néstor Reverol, indicó que no descansará hasta lograr controlar a los grupos irregulares que atentan contra la tranquilidad de los habitantes. Donde tenemos que estar vigilantes las 24 horas de todas las amenazas al orden interno de la paz social. El funcionario agregó que actualmente trabajan en reforzar los organismos de seguridad en todos los niveles y eso solo ha sido posible en tiempos de revolución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Son las 9:21, hora de ir a publicidad, pero no se vaya porque tenemos más informaciones. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional resaltamos que el primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos partió este lunes de Tel Aviv con asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ultimar el acuerdo de normalización que se firmará en Washington en las próximas semanas. Radio Francia Internacional nos tiene detalles. El futuro no tiene por qué ser dictado por el pasado, dijo el asesor del presidente Trump, Jared Kushner, antes de abordar al primer vuelo de El Al, la compañía aérea nacional de Israel, de Tel Aviv a Abu Dhabi. La aeronave comercial, a cuyo nombre se agregó la palabra paz en árabe, hebreo e inglés, hace el trayecto sobrevolando Saudi Arabia, también por primera vez. Un vuelo de poco más de 3 horas en vez de casi las 7 que lo hubiera tardado en tener que volar al sur de la península arábiga. Otro signo de normalización en Oriente Medio y un indicio de la posible normalización de las relaciones diplomáticas de Israel con otros países árabes moderados. Es sin duda un logro diplomático del primer ministro Benjamin Netanyahu, un acuerdo de normalización con un país árabe que no contempla la devolución de territorios a los palestinos, que anula la antigua pauta del plan de paz árabe formulado en 2002, normalización con Israel solo después de la solución al problema palestino. Pero en medio de la crisis económica causada por la pandemia y las duras críticas al fracaso de su gobierno en la recuperación, decenas de miles de israelíes se manifiestan todas las semanas en su contra, exigiendo la renuncia de un primer mandatario contra quien se han iniciado 3 juicios por corrupción, fraude y abuso de confianza, y que en opinión de muchos arrastra a Israel fuera de los senderos democráticos, atacando a los defensores de la ley para eludir su juicio y su muy posible destino, la cárcel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. Pasamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump y su rival demócrata en las próximas elecciones, Joe Biden, se acusan mutuamente por los hechos de violencia registrados en Portland, Oregon. Los detalles en el siguiente reporte. Tras lo ocurrido en la ciudad de Portland, el presidente Donald Trump ha vuelto a desenfundar su arma preferida, tuiteando: lo ocurrido no debe sorprender a nadie después de 95 días con un alcalde incompetente que no tiene ni idea de lo que está haciendo, añadiendo como nota final la necesidad imperiosa de la Guardia Nacional para imponer orden. Prácticamente en respuesta a estas afirmaciones, la directora adjunta de la campaña del demócrata Joe Biden, Kate Bedingfield, acusó ayer a Trump de atizar el fuego. Ha animado a sus seguidores a salir a las calles y ser agresivos, dijo Bedingfield en Fox News. Es mejor para este presidente que haya más anarquía, más violencia, más caos. En cada oportunidad que ha tenido, ha agitado las llamas. En repetidas ocasiones, el presidente Trump ha evocado Portland como el ejemplo más ilustrativo de la necesidad de aplicar mano dura con las protestas y de cómo los demócratas que gobiernan la ciudad y el estado son incapaces de mantener el orden público. En una clara perspectiva electoral, de cara al 3 de noviembre próximo, seguramente uno de los comicios más reñidos de los últimos tiempos en una sociedad profundamente dividida precisamente por la gestión del presidente Trump.
9:26. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Les deseo que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.